Buenas noches. Nos correspondería ahora estudiar el capítulo 5 de los Hebreos, pero vamos a repetir dando un nuevo enfoque, más bien dicho, enfatizando algunos puntos que no enfaticé cuando hice el comentario del capítulo 3. Así es que esta noche les agradezco a ustedes, pero primeramente a Dios por el privilegio de poder estudiar el capítulo 3 de, de la del escrito a los hebreos. El capítulo 3 realmente la división, quiero decir que la división de capítulos y versículos en la Biblia no es hecha inspiradamente. Y en algunos casos la, la división en capítulos y versículos solamente, en vez de ayudar a la comprensión, hacen que sea más difícil la comprensión, se desligan temas. Por ejemplo, este es el caso del capítulo 3. Realmente el capítulo 2 debería haber terminado en el versículo 13 y desde el versículo 14 del capítulo 2 debería ser parte del capítulo 3, porque eh, esto es importante tener en cuenta, que el versículo 1 del capítulo 3 está refiriéndose a lo que se explicó, a lo que Pablo explicó de Jesús sumo pontífice en los versículos 14, 15 y 16 de, del capítulo 2. Entonces, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que esta carta, perdón, no carta, este escrito fue dirigido a los hebreos. Los hebreos que creían en Jesús, pero todavía seguían con las prácticas del judaísmo, esto es la ley y el templo, el sacerdocio que estaba vigente en ese tiempo, que estaba, obrando activo en ese tiempo en el templo de Jerusalén. En ese templo habían sacerdotes, había el sumo sacerdote, se hacían sacrificios. Estos cristianos todavía seguían asistiendo ustedes al templo. Ustedes pueden ver esto en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ahí relata que los apóstoles, los discípulos, todos los días iban al templo. La vida de ellos estaba circulando alrededor del templo. En realidad todavía no entendían qué había ocurrido cuando después que Jesús le vieron a Jesús subir al cielo. Vamos a leer entonces, teniendo en cuenta esto, que estaba vigente el sacerdocio del Antiguo Testamento, estaba funcionando el templo de Jerusalén y que el versículo 1 es, sigue el comentario, sigue el hilo, el mismo tema del capítulo 2, los últimos versículos. Leemos entonces del 1 al 6. Por esta razón, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, presten atención al sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión, quien es Jesús. Le está diciendo que Jesús no solamente fue el Cordero de Dios que llevó los pecados del mundo, el sacrificio que estaba prefigurado por los servicios del Antiguo Testamento, no solamente fue el sacrificio, el único, el final, el verdadero, el que realmente hizo la limpieza de pecados, sino que está actualmente, hoy en el presente, desde que subió al cielo, está como el sumo sacerdote, como el apóstol de nuestra confesión, que presten atención a la obra de Jesús, sumo sacerdote. En el cristianismo en general se piensa que el sumo sacerdote, Jesús como sumo sacerdote, su función es presentar mayormente su sacrificio para perdón de los pecados de los creyentes, pero realmente para que interceda por los creyentes en esta área, pero realmente es mucho más activo y es mucho más presente y es mucho más dinámico el, el ministerio de Jesús sumo pontífice. Y este capítulo, esto es lo que va a explicar. Entonces, nos invita a que prestemos más atención a Jesús sumo pontífice, y el resto del capítulo y el resto del libro prácticamente va a explicar con detalles la función de Jesús sumo pontífice. No olvidemos que nosotros siempre nos fijamos, atendemos, nos centramos en Jesús, el que padeció, el que murió en una cruz y luego resucitó.
pero rarísima vez tenemos relación con el Jesús vivo, con el que está en el cielo, como sumo pontífice. Leo el versículo 2. Él fue fiel, Jesús fue fiel a quien lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Desde el versículo 2 va a empezar a comparar el rol de Moisés como fiel siervo de Dios y de Jesús como fiel siervo de Dios. Ahora Jesús es sumo pontífice. Y entonces dice, ambos fueron fieles en la casa de Dios. Jesús ha sido considerado, dice el versículo 3, digno de más gloria que Moisés. Tanta más porque mayor honor tiene el constructor que la casa que construyó. Comparando a Moisés con Jesús, dice que más gloria tiene Jesús como siervo de Dios, como fiel servidor de Dios, más que Moisés, porque Jesús es comparado al constructor de la casa de Dios, y Moisés es solamente él es el que hizo materialmente la casa, pero el constructor, como leemos en el versículo 3, dice, el 2, la casa de Dios, déjenme, me perdí aquí un poquito el 4, la casa de Israel es la casa de Dios. Fue construida por Moisés, aunque el que hizo todo fue Dios. Entonces, esta es la diferencia, la primera diferencia. Jesús es más digno de gloria como siervo de Dios que Moisés, porque él es como el constructor, el arquitecto, y Moisés es como el constructor, el físico. El versículo 4 dice que la casa de Dios es Israel. Fue construida por Moisés, aunque realmente el verdadero que hizo la casa de Dios fue Dios, porque todo fue hecho por Dios. El 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para dar testimonio de todo lo que Dios les iba a decir a los judíos. Este fue el rol de Moisés como siervo en la casa de Israel. Escuchar la palabra de Dios, recibir las órdenes, las indicaciones, las regulaciones, la guía de Dios, y él a su vez repetirlas al pueblo. Fue muy fiel. Y es más, todo esto él escribió en los primeros 5 libros de la Biblia. Él fue fiel a la casa de Dios. Por eso existen los primeros 5 libros de la Biblia, y por eso Dios pudo guiar desde el inicio de la casa de Israel, que fue con Abraham, luego con Jacob, hasta que entraron en la tierra prometida. El 5. Ahora el 6. Dice, en cambio, está comparando al Mesías a Jesús con Moisés, ¿no? En cambio, ahora, hoy sábado, el Mesías es fiel como hijo sobre su casa. Y su casa somos nosotros, con la condición de que hablemos con libertad y nos gloriemos de nuestra esperanza y la retengamos con firmeza hasta el fin. El 6 está explicando que ambos han sido Moisés, comparándolos, ¿no? Moisés y Jesús. Pero el servicio de Jesús es diferente al de Moisés. El de Moisés fue repetirle las instrucciones e indicaciones de Dios al pueblo, a su pueblo, indicaciones y enseñanzas que están registradas en los 5 libros de Moisés. Jesús dice, en cambio, ahora el Mesías es fiel como hijo sobre su casa. Ahora, yo quiero que reflexionen un poquito. Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, que era Israel. Ahora, en el 6, la casa de Jesús, ¿cuál es? Leemos en el mismo versículo 6, y su casa somos nosotros, los creyentes, los que valoramos la historia de Jesús y la hacemos que en esa historia fuimos nosotros salvados. Por relato de esa vida de Jesús, nos aprendemos que fuimos salvados en Jesús, que nuestra salvación se hizo en Él. Jesús es entonces el fiel
siervo de Dios en la casa de él, que son ahora los creyentes. Ya no es Israel. Israel tuvo un siervo. Dios tuvo un siervo para Israel, Moisés. Ahora para los creyentes Dios tiene otro siervo, Jesús, el sumo pontífice. Los dos están en diferente posición. El uno fue para repetir las palabras que Dios le decía al pueblo, y el otro es para ser fiel sumo pontífice. Pero sí, de los creyentes, siempre que los creyentes, dice, con la condición de que hablemos con libertad y nos gloriemos de nuestra esperanza y la retengamos con firmeza hasta el fin. Voy a comentar un poquito esto. Dice, hablemos con libertad. Esto es, que hablemos con la libertad que Jesús nos ha dado a los creyentes. Jesús nos liberó del pecado, nos liberó del poder de Satanás. Esto lo logró con su muerte. Este sumo pontífice que está en el cielo, como siervo fiel de Dios, tiene esa función de actualizar en nosotros a través del Espíritu Santo. También dice que debemos gloriarnos en nuestra esperanza. Este punto es muy importante. La mayoría de cristianos no tiene esperanza. ¿Por qué razón? Porque la esperanza y la fe van juntas. Me explico poniendo como ejemplo un árbol. La raíz es la fe. La fe comprende la historia de Jesús. En otras palabras, lo que ocurrió en el pasado. La historia de Jesús ocurrió en el pasado. Cuando esa historia es aceptada en la mente, entonces surge la esperanza. De esa historia, retenida en la mente, aceptada por fe, surge la esperanza. La esperanza son las promesas de Dios que son futuras. Las promesas de Dios. Y entonces la salvación, el cumplimiento de toda la salvación. El primer acto que podemos esperar como parte de la esperanza es esto de ir a las bodas del Cordero. Los creyentes van a ser llevados a las bodas del Cordero para después regresar con Jesús y participar en su gobierno en el milenio, esto es, en los 1000 años que Jesús gobernará en esta tierra. Esa es la esperanza. La función de Jesús como sumo pontífice en el cielo es mantener viva nuestra esperanza. Quisiera explicarles cómo Él mantiene viva nuestra esperanza. Si tomamos, cuando nosotros pensamos o nos predican, nos enseñan sobre esta esperanza, generalmente la mayor parte de los que escuchamos no tenemos aspiración de llegar a participar, por ejemplo, en esto de irnos al cielo a su boda, volver a la tierra para ser partícipes del gobierno de Él, porque pensamos que no calificamos. ¿Y por qué decimos esto? Porque continuamente, no obstante que tenemos fe y vivimos en relación, de fe en fe, en relación con Jesús, somos conscientes de que los pensamientos que continuamente se producen en nuestra mente, pensamos que nos descalifican para mantener viva esa esperanza, para pensar que nosotros vamos a participar de sus gloriosos hechos. El trabajo de Jesús es exactamente mantener viva la esperanza, haciéndonos comprender que sí calificamos. Me explico un poco más. Nosotros no calificamos pensamos por la cantidad de pensamientos que generamos, pensamientos al mal, que se generan en nuestra mente. Pero Jesús nos hace recordar que sus pensamientos son producto del pecado, de esa raíz de lo que heredamos de Adán. Esos producen estos pensamientos. No son nuestros, son de la raíz que tenemos en nuestra mente, raíz del pecado, que heredamos de Adán. Esto nos hace ver Jesús. Y segundo, lo más importante, nos hace ver que la purificación de la mente humana se realizó en Él. Todo el sufrimiento que Él pasó hasta llegar hasta la muerte fue purificada su mente. Por eso venció Él toda tentación. Esto significa que venció toda tentación y encima, más, nos llevó en sí todos nuestros pecados. De tal forma que fuimos en Él limpiados del pecado. Esto se llama en la Biblia, limpiados por su sangre, lavados en su sangre. Fuimos salvados. Y si leemos Efesios 2, fuimos resucitados con Él. Y fuimos puestos en el cielo con Él, porque Él es nuestra cabeza.
Nosotros somos su cuerpo. Él es nuestro representante. La responsabilidad de un cuerpo, de una persona, digamos, está en la cabeza, no en el corazón, no está en nada de eso, está en la cabeza. Jesús es la cabeza. Por eso les digo que ya nuestra salvación se realizó completamente. Y este es el trabajo que Jesús hace como sumo pontífice, de mantener, ir haciendo crecer esa realidad en nuestra mente, para que ya no queramos nosotros ser los obradores de nuestra salvación, porque nuestra salvación ya fue obrada. Entonces Él mantiene nuestra esperanza. Y esta esperanza, cuando es mantenida por Él, hace que las cosas del mundo ya no brillen. Empezamos a ver el mundo como lo que es, algo que no tiene ningún atractivo. El mundo ofrece solo, lo que el mundo ofrece es solo vanidad, espejismo. Los jóvenes no pueden pensar así, pero los que somos ya mayores, hemos vivido la vida, nos damos cuenta que la vida ha sido un espejismo, que lo que parecía algo con solidez se acaba ya, nos toca la muerte. Y entonces, pero la esperanza realmente es lo que nos mantiene, nos puede mantener con sentido en esta vida. Ahora, los versículos 7 a 11. Entonces Jesús, sumo pontífice, es el que mantiene viva la esperanza. ¿Cómo mantiene? Haciéndonos comprender que nuestra salvación ya fue hecha en Él. En realidad, que ya calificamos. En Jesús calificamos para esa esperanza. Ahora los versículos 7 al 11. Por esto, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde me tentaron sus antepasados, me tentaron a ver si realmente soy capaz, y vieron mis obras 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en el corazón de ellos, porque no han conocido mis caminos. Por esto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En este pasaje, Dios le está explicando a los hebreos la historia de ellos. Pone esa historia para que veamos cuál fue la razón por la cual ellos no entraron en la tierra prometida. Recuerden ustedes que todos los que salieron de Egipto, ninguno entró, excepto dos. Salieron como 2 millones. Ninguno entró en la tierra prometida. Y la razón no fue porque no guardaron los mandamientos. Fue porque no tuvieron fe en que Dios era capaz de llevarles y meterles en la tierra prometida. Por eso dice, no endurezcan su corazón, dice el 8, como en el día de la provocación, como el día de la prueba, en el desierto, donde me tentaron sus antepasados. Me tentaron a ver si yo era realmente capaz de ponerles en la tierra prometida. Es una traducción literal, el versículo 9. Le tentaron para ver si era posible, capaz Dios de meterles en la tierra prometida. A pesar que Dios, con las señales que hizo en Egipto, les probó de ese inmenso poder para sacarlos de Egipto. Y entonces, con ese poder ya podían ellos confiar, tener fe en que Dios es capaz. Pero ellos todo el trayecto, por eso vagaron 40 años, todo el trayecto dudaron de Dios, de la capacidad de Dios para vencer los obstáculos que tenían en su viaje y segundo, entrar en la tierra. Esto dice el versículo 10, que esta incredulidad del pueblo de Israel le causó mucho disgusto. Dice, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en el corazón de ellos porque no han conocido mis caminos. Y el 11 dice, por eso juré en mi ira. La incredulidad, el no tener fe, le causa desagrado a Dios y le causa ira. Dice, por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Respecto al reposo, no va a hablar en este capítulo del reposo. El capítulo 4 habla del reposo. Entonces, la historia del desierto tiene una lección clara. Ninguno de los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida
porque no tuvieron fe en Dios, dudaron de la capacidad de Dios. Del 12 al 14. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo por la incredulidad y se aparten del Dios viviente. Por esto, exhórtense cada día unos a otros mientras hay este hoy, o sea, ese llamamiento, para que no se endurezca alguno de ustedes por el engaño del pecado. Ya que tenemos el 14, que hemos llegado a ser partícipes del Mesías, siempre que retengamos con firmeza hasta el fin la fe, que es el fundamento de nuestra seguridad. Así comentamos. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes, le está hablando a los hebreos, haya un corazón malo de incredulidad. Saben que los hebreos los que aceptaron a Jesús como Mesías, aceptaron por fe, pero no llegaron a madurar en la fe por razón de que seguían aferrados a hacer ellos alguna obra, para poder colaborar, como piensan, en su salvación, Jesús y ellos. Pero no trabajó así, no trabaja así. El ejemplo de los judíos, de los israelitas en el desierto, dice que no. La obra de llevarlos de Egipto a la tierra prometida era responsabilidad de Dios, de alimentarles, de protegerles, de guiarles y de meterles en la tierra prometida a pesar de los gigantes que moraban en esa tierra. Pero los judíos, los israelitas, no creyeron. El problema de ellos era la incredulidad. Por esto dice hoy, tengan cuidado, hermanos, que no haya alguna persona de corazón incrédulo, de corazón malo, dice, por la incredulidad, y se aparten del Dios viviente. La única forma de apartarse de Dios, de una persona que alguna vez ha caminado con Él, es la incredulidad. Por esto, este capítulo habla de este punto, no apartarse de Dios. En nuestro caso, tenemos que hacer una obra de fe. Ya hemos hecho la obra de fe que Jesús murió, llevó nuestros pecados, nos mató a la ley, nos mató al pecado, tenemos el perdón, resucitó, fue al cielo y quedamos ahí. Ahora tenemos que hacer el acto de fe que Jesús ahora está como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y su trabajo es mantener viva nuestra esperanza, como ya les expliqué, mostrándonos que en Él todos los creyentes califican para ser llevados al cielo, para venir con Él también a gobernar la tierra. Por esto dice, para que no haya la incredulidad en una congregación, dice el 13, exhórtense cada día, unos a otros, mientras hay ese hoy. El término hoy es interesante. El hoy quiere decir que Dios está listo siempre para hablarle sobre la salvación, para darle la fe, siempre que usted le preste atención. Para usted puede ser ese hoy, este momento. Tenemos la oportunidad, tenemos la opción. O sea, dice, mientras haya este hoy, exhórtense unos a otros, porque hoy, este momento, si usted quiere, es su hoy. Que el Espíritu Santo le va a mover, a hacer comprender que la historia de Jesús es la fe, y que usted puede unirse a esa historia, a la fe, por la fe, sabiendo que la fe es fe viva. Esto es, que usted va a aceptar, por ejemplo, como los he explicado otras veces, que cuando Jesús fue circuncidado, nosotros, los creyentes, también fuimos circuncidados, que quiere decir que nuestra porfía natural fue separada de la actividad espiritual de nuestra mente. En otras palabras, podemos dejar de salir de dogmas, porque esa es la porfía, ¿no es cierto? Los dogmas, y abrir nuestra mente para la fe. Esto es para la historia de Jesús. Ese es el motivo de nuestra fe. Y así dice, no se endurezca el corazón, porque el trabajo del pecado es engañarnos. Engañarnos. Y quisiera explicarles el engaño. No solamente es el engaño de decir que al cometer
un robo, vamos a tener plata y vamos a ser felices, es un engaño del pecado, ¿no es cierto? También si yo cometo un adulterio voy a ser feliz, es el engaño del pecado. Pero el mayor engaño del pecado, el engaño continuo, el que bloquea la fe, es la producción de pensamientos del mal, que la raíz, esa semilla que yo llamo, que heredamos de Adán, la semilla de Satanás, están produciendo continuamente sus pensamientos. Y entonces yo pienso que cómo puedo tener fe, cómo puede ser real la fe que estoy creyendo tener en la historia de Jesús si cada día mi mente está produciendo el mal. No, Jesús le va a convencer que esos pensamientos son producidos por la semilla del mal. Están en nuestra mente. Eso es lo que heredamos, eso se llama el pecado original de los católicos. Y entonces vamos a ver que, sin embargo, Jesús venció toda esa semilla del mal, todo. Y Él es nuestra cabeza y su victoria es nuestra. O sea, yo ya no necesito vencer, Él ya venció. De eso me va a convencer Jesús. Esa es su función como sumo pontífice. Por esto leemos en Judas 24, referencia a Jesús, al único que es capaz de guardarnos sin caída y presentarnos a sí mismo lleno de alegría, es Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza, porque es el trabajo de él ahora, hermanos. Jesús, sumo pontífice. Aquí un paréntesis. El sumo pontífice del Antiguo Testamento no es figura de la obra de Jesús, la obra del sumo pontífice, porque eran ritos de eso. Nunca era para limpiar la mente, con esta explicación, como yo les acabo de decir. En cambio, Él limpia la mente, nos hace comprender que con su sacrificio fuimos limpios del pecado y de nuestra mente, pero que, sin embargo, el pecado, la herencia de Adán, como mientras vivamos, todavía está en nuestra mente y va a seguir produciendo lo que produce el mal, pensamientos del mal. Pero eso ya vamos a ir haciendo la separación. Jesús va a ayudarnos a hacer la separación en nuestra mente, de tal forma que nos demos cuenta que sí podemos, estamos en la fe correcta, hemos sido lavados con su sangre, a pesar que tengamos la semilla del mal en nuestra mente. Ahora dice, es el engaño del pecado, ¿no? Ahora 14, ya que hemos llegado a ser participantes del Mesías, si retenemos con firmeza hasta el fin la fe, que es el fundamento de nuestra seguridad. O sea, Jesús va a alimentar para mantener, para levantar la esperanza en nuestra mente, va a mantener siempre viva la fe. Nos va a indicar que tenemos que ir haciendo, la fe nuestra vive si vamos haciendo nuestra la experiencia de Jesús. Por ejemplo, leemos en Juan 1:29, ¿no es cierto? Que Jesús, que Él es el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Esta verdad está más explicada en 1 de Pedro 2:24. Dice, Él cargó nuestros pecados en su cuerpo y los subió a la cruz. Él murió con nuestros pecados. Nosotros fuimos perdonados ahí. Entonces es otro acto de fe. Cuando murió Jesús, yo fui perdonado antes que confiese mis pecados. Ahora los versículos 15 al 19. Cuando les dice, si hoy oyen su voz, si hoy oyen su voz, estoy leyendo el 15 al 19. Si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón como en la provocación. Meriba, Masá. Pregunto, ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Y en contra de quienes se enfureció durante 40 años? ¿No fue en contra de los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su descanso? Juró a los que no se dejaron persuadir. Vemos pues, dice el versículo 19, que no pudieron entrar por su incredulidad. No dice porque no pudieron guardar la ley. No pudieron entrar por su incredulidad. Esta es la lección, que para ellos la tierra prometida era la esperanza. Para la esperanza. Entonces ellos tenían que tener fe en la capacidad de Dios para llevarles a través de los peligros del desierto y meterles en la tierra prometida, no obstante que ahí moraban gigantes. Para nosotros, basados en la historia de Jesús, que es la fe,
La esperanza es igual que ellos futuro, pero ya no es eso. Es el participar de las bodas del Cordero en el cielo y luego venir con Jesús a participar de su gobierno aquí en la tierra. La esperanza. Y entonces dice, no entraron en la tierra prometida porque no tuvieron fe. Lo mismo, cualquier persona que ahora no entre con Jesús a las bodas es una persona que falló por su incredulidad. Esto es lo que está diciendo desde el 15 al 19. No endurezca tu corazón con la incredulidad, como hicieron en Meriba y en Masá. Acuérdense que en Éxodo 17 está descrito el primer caso. Ellos habían salido de Egipto con grandes señales de milagros, el poder tremendo de Dios. Se abrió el mar rojo, pasaron y cerró el mar rojo, les ahogó a los egipcios, caminaron por la tierra prometida, entrando hacia la tierra prometida por el desierto, pero se les acabó el agua. Y cuando se les acabó el agua, ahí empezaron a murmurar, está Éxodo 17, contra Dios y Moisés. Moisés le dijo a Dios que qué es lo que estaba pasando. Entonces Dios les quería dar una demostración de que Él sí es capaz de proveerles sus necesidades para llevarles hasta la tierra prometida, que Él es la tierra prometida, que Él gratuitamente les prometió. Pero ellos no creían en eso. Entonces Dios le dijo a Moisés que con una vara golpee una peña, una roca, y de ahí brotó agua. No le dijo que golpee la tierra, porque de ahí pudiera haber adentro un pozo y salir. Le hizo que golpee la roca, un lugar donde nadie pensaría que hay agua, para mostrarles el poder de Dios para sostener sus necesidades. Pues esa es la una vez que dudaron de la capacidad de Dios, dudaron de que Dios puede sostenerles. Y la otra es más a propósito, se repitió otra vez lo del agua, otra vez se repitió un tiempo después, igualito. Pero también cuando iban a llegar a la tierra prometida, estaban llegando ya, mandaron 2 espías. Regresaron los espías, 10 de ellos con informe negativo, que había gigantes, que era imposible que los iban a vencer. Excepto 2, estos 2 dijeron que sí hay cómo, porque es el poder de Dios que se va a poner. Esos 2 tenían fe, por eso entraron ellos. Los otros no. Dios se enojó y les dijo que van a vagar 40 años en el desierto, y efectivamente así pasaron, para que se mueran todos los que salieron de Egipto, con excepción de estos 2. De tal forma que, repito, del pueblo de Israel ninguno, excepto 2, entró en la tierra prometida, porque todos murieron por incredulidad. Esto es lo que dice el versículo 19. Entonces, en resumen, hermanos, Jesús ya obró nuestra salvación. Ahora está como sumo pontífice, es vivo, es con quien usted puede tener relación, comunión, con Jesucristo el vivo. Está ahora sí, como sumo pontífice, alimentando, manteniendo viva la esperanza y a su vez venciendo, haciendo efectiva su obra salvadora en su mente, haciendo comprender al creyente que no es en sí por los esfuerzos que él haga para ser idóneo para entrar en la esperanza que Dios nos ha prometido, sino por la obra que Dios hizo en Jesús, obra completa. Jesús fue vencedor, le venció a Satanás. Esto es lo que leímos en la primera parte del capítulo 2. La muerte de Jesús, sus efectos. Y empezó a relacionar, a explicar Jesús sumo pontífice. Con este es con quien usted puede tener comunión, con Jesús sumo pontífice, que es el que está vivo y es el que está queriendo alimentar en usted la fe para mantener viva la esperanza, como les acabo de explicar. Gracias por la atención. Esperamos que la próxima semana nos acompañen. Continuaremos con el capítulo 5 y que Dios los bendiga esta semana.